Estimados y estimadas, nuevamente les saluda el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, continuando con la serie de cápsulas sobre mi libro Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la primera cápsula les hablé sobre la importancia de la filosofía para comprender nuestra Constitución. En la segunda cápsula les hablé en breves minutos el significado de nuestra Constitución en su historia filosófica. Y en esta tercera cápsula voy a entrar a un aspecto muy importante. Vamos ahora a entrar a lo que es la filosofía política para definir qué es el Estado de Guatemala según nuestra Constitución. Muy bien. A través de la historia, la filosofía política ha evolucionado a través de distintos paradigmas, escuelas o corrientes filosóficas para comprender qué es el Estado. Por ejemplo, en la filosofía aristotélica, el Estado es comprendido como un producto natural de la sociedad. En la filosofía agustiniana, de Agustín de Hipona, dice que el Estado es un producto de la disociabilidad del ser humano, que a consecuencia del pecado original ha caído en un estado de decadencia que lo hace tener un espíritu de disociabilidad y se necesita un instrumento de orden. Y el Estado es un instrumento de orden como producto de la disociabilidad de los pueblos. Eso es en la filosofía patrística cristiana de Agustín de Hipona, por ejemplo. Pero así han surgido varias concepciones de qué es el Estado. Vemos, por ejemplo, en la escolástica tardía española, con Francisco de Suárez y Francisco de Vitoria, nos dicen, en esa otra escuela filosófica, que el Estado es un instrumento que sirve para proteger a los pueblos de invasiones extranjeras. Es un contrato político por medio del cual un pueblo le cede la soberanía a un príncipe o a un monarca para que éste lo proteja de invasiones o de otros peligros extranjeros. Así vemos luego en Thomas Hobbes otra escuela, otro paradigma filosófico. Él nos dice que el Estado es un instrumento de orden para resolver el estado de naturaleza salvaje. Los pueblos se encuentran en un estado de naturaleza salvaje y ese estado de naturaleza salvaje es la guerra. Y entonces el Estado es un instrumento que surge por un contrato social y político por el que el pueblo cede la soberanía a un monarca, a un príncipe o a un déspota para que éste se encargue de poner orden. Max Weber nos dice que el Estado es el monopolio de la violencia, el monopolio del castigo. Es otro paradigma filosófico que nos dice que es el Estado. Vemos también, por ejemplo, en estas concepciones de Thomas Hobbes, que es una filosofía empirista insular del siglo XVI, vemos también otras escuelas como la que acabamos de hablar, la escolástica, la neoescolástica, la patrística, en donde el Estado es un instrumento de imperio, es un instrumento de orden, un instrumento de dominación, en donde el pueblo cede su soberanía a un monarca a cambio de defensa, en el caso de la escolástica tardía española, o para imponer un orden por el estado de naturaleza salvaje, como en el contrato hobbesiano. Pero cuando llega la Ilustración a su máxima evolución con Juan Jacobo Rousseau en Francia e Immanuel Kant en Alemania, ellos nos dicen que el Estado es un instrumento ético. El Estado tiene una dimensión ética, es decir, que el ser humano se encuentra en un estado de naturaleza y dentro de ese estado de naturaleza tiene derechos naturales, pero esos derechos naturales que posee el ser humano no hay quien se los garantice frente a otros. Entonces el ser humano que vive en sociedad, que tiene un conglomerado, deciden cada uno con sus derechos naturales preexistentes al Estado organizarse y crear un contrato social para crear un instrumento que sirva para garantizar sus derechos naturales. Quiere decir que el contrato social de Juan Jacobo Rousseau e Immanuel Kant nos dice que el Estado es una voluntad general, es un instrumento que se crea por la voluntad general del pueblo, que posee derechos naturales, pero que requiere de un instrumento que sirva para garantizar esos derechos, pero que ese Estado estará al servicio de la población y el soberano no será ningún monarca, ni ningún déspota, ni ningún tirano, sino que será el pueblo el que tendrá la soberanía
y el Estado servirá como un instrumento para garantizar sus derechos. En nuestra Constitución Política, en su artículo 140, establece que el Estado de Guatemala se organiza para garantizar a sus habitantes sus derechos. Quiere decir que en materia de filosofía política, el espíritu, el paradigma que informa nuestro Estado es el contrato social de Juan Jacobo Rousseau e Immanuel Kant. Muchas gracias.